Y hablando de la situación de pareja de Isaac, él tuvo que implorar a Hashem en nombre de su mujer, de Rivka. Y esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 21. Nos explica que el significado de la palabra imploró, es decir, que pidió por Rebeca, es que él ofreció un sacrificio y oró por ella. ¿Qué sacrificio fue? Y explica el Zohar, una ofrenda quemada. Por lo que sabemos, lo que dice es que Hashem admitió su oración. Pero entonces, ¿quiere decir que en realidad hizo una ofrenda quemada? No, lo que quiere decir es que tuvo que unir el fuego inferior con el fuego celestial. En el texto, Isaac imploró, representa el fuego inferior y Hashem admitió, representa el fuego celestial. Quiere decir que entonces hubo una iniciativa abajo y una respuesta arriba. Después nos dice que ella, o sea, Rebeca, también lloró a Hashem. Nuevamente, estamos hablando de arriba. Ojo, siempre que está hablando de la respuesta de Hashem, se refiere al fuego celestial. Siempre que se refiere a una acción en el mundo de abajo, se refiere al fuego inferior. Entonces, Rebeca también lloró a Hashem, es decir, arriba. Y esto está en primer libro de Shemuel, capítulo 1, versículo 10. Pero la palabra que utiliza la Torah, cuando dice imploró, es veyeater. Repito, veyeater. Y explica, no lean así, sino vayejater, que significa cavó. Porque en ese momento se despejó todo el camino y aceptó la oración y fue cuando Rivka concibió. Expresamente aclara el Zohar que estuvo con su esposa durante 20 años sin poder concebir un hijo. O sea que hasta que ambos lloraron en su plegaria es cuando el Creador les concedió lo que ellos necesitaban. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué el Creador necesita de este sufrimiento del justo? La respuesta es que cuando existe una gran necesidad, se genera una tremenda emoción que abre el canal celestial, donde incluso hasta las oraciones de aquellas personas que son indignas, así lo dice el Zohar, las de aquellas personas que son indignas de recibir lo que piden son contestadas. Y aquí me gustaría dar una gran lección. Y es que debemos de hacer oración todos los días, con un nivel de concentración y con tal intención, en una magnitud de tal grado, que cuando de verdad necesitamos las cosas. Y es que, desgraciadamente, a veces menospreciamos lo que representa el ejercicio diario del estudio, de la oración y de la meditación. Pareciera que necesitamos, Hasbe Shalom, recibir situaciones difíciles en la vida para aprender a orar con la intensidad y con auténtica sinceridad para evitar sufrimientos. Por eso es que cuando nosotros nos apasionamos por la Torah, hacemos tefilá con toda intención, con toda oración y ponemos ese esfuerzo diariamente, entonces evitamos sufrimientos. Directamente lo dice el libro del Sefer Amidot de Rabbi Nachman, que quien hace oración y refleja ese esfuerzo, incluso con el rostro enrojecido, evita sufrimientos en la vida. Aprendemos también de este pasaje que hasta que Rebeca, hasta que ella no lloró intensamente por él, y él no oró intensamente por ella, y también lloró, la plegaria de ambos no fue concedida. De ahí aprendemos el gran papel que juega de orar el uno por el otro, para que nuestras oraciones sean concedidas. Es decir, cuando una persona ora por la otra y otra ora por ella, es decir, este papel cruzado, y cuando se hace con intensidad, hace que haya una reacción del cielo. Por otro lado, hay que entender que si hay entonces una diferencia en la forma como oramos,
la intensidad con la que lo hacemos y la intención que ponemos, pero sobre todo la confianza que ponemos en esa oración, en el sentido de que el Creador nos responderá. Pues aprendemos que nuestras oraciones, en su gran mayoría, son respondidas. Esto es muy importante. La gran mayoría de nuestras oraciones son respondidas, pero no en los caminos o en los momentos que nosotros esperamos. Si Isaac tardó 20 años en tener respuesta para tener un hijo, ¿cuánto tiempo nosotros muchas veces estamos dispuestos a esperar en desesperación por nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra certeza de esa respuesta? Esa es una gran pregunta. Pero bien, aquí surge una nueva pregunta hablando de la oración. ¿Acaso si Abraham no tuvo que orar por Sara? Y por otro lado, si Isaac era un gran profeta y sabía que de él vendría la descendencia, de donde surgirían las 12 tribus, ¿por qué tuvo que orar con gran fervor? Es decir, Abraham vio la multitud de su pueblo que iba a ser creada a partir de su simiente. Una capacidad profética inmensa. Pero Isaac estaba en el mismo nivel. Por lo tanto, si Abraham sabía que la descendencia del pueblo de Israel venía de él, era obvio que Isaac sabía que la descendencia vendría también de él, porque era el hijo de Isaac. Entonces, si ya eran profetas y ya sabían de cualquier forma que la descendencia iba a venir de ellos, ¿por qué Isaac sí tuvo que orar con gran fervor? La razón es porque, explica el Zohar, no sabía si esa descendencia vendría de su esposa Rebeca o de otra esposa. Luego entonces entendemos que Rebeca tenía gran angustia por no poderle dar hijos a su esposo Isaac, pues ella era estéril y no él. Por otro lado, Isaac sufrió porque sabía que él no era estéril, sino su esposa. Es decir, este sufrimiento cruzado, donde Isaac veía ese sufrimiento de su esposa, y por el otro lado su esposa veía el sufrimiento de Isaac. Por lo tanto, tenía que él como varón orar por ella para que le concedieran el milagro de tener descendencia. Y viene otra pregunta. ¿Por qué Isaac, dice la Torá, amaba más a Esav que a Jacob? Esta es fascinante. Si sabemos que Esav se fue por, vamos a decir, el camino de las malas virtudes, de las malas costumbres. Esav literalmente era un manipulador, era un asesino. Por eso dice que le gustaba la caza, le gustaba matar. Y es que así es la serpiente que engaña nuestro propósito y mata, asesina nuestro verdadero propósito cada minuto que perdemos dedicados a ese engaño. Eso es lo que representa Esav. Es decir, cada vez que nosotros actuamos perdiendo el tiempo a través de cualquier aspecto relacionado con el mundo físico, que no sea un propósito divino, por supuesto, es tiempo que muere, vida que está muriendo. Ese es el asesino que está matando minutos y minutos de nuestra vida en pérdidas de cosas sin sentido. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Por qué Isaac amaba más a Esav que a Jacob? La respuesta es porque las personas hacen afinidad y son atraídas con otras personas de su misma clase. Como Isaac representa a Geburá y Esav también es Geburá, por eso se sentía atraído por él, porque hacía afinidad a través del rigor que existía en sí mismo. La diferencia es que Isaac representa
ojo, esta es la clave. La Geburá de Isaac es el deseo intenso de recibir las bendiciones del cielo. Una vez explicó mi maestro que la Geburá no es mala. La Geburá, cuando es dirigida, cuando ese deseo de recibir, cuando ese ego existe con el deseo de recibir del cielo, eso es muy bueno. Pero en el caso de Esav, lo que él quería es el deseo de recibir egoísta, es decir, para sí nada más. Entonces, por afinidad, Isaac representa a Geburá, Esav también es Geburá, y hacían afinidad por el rigor que existía en sí mismos. Luego entonces aquí vemos algo muy interesante y vemos que parejas de cualquier tipo, sean matrimonios, socios, amigos, compañeros de trabajo, de otra clase, donde hacen afinidad con personas iguales, cuando en realidad el equilibrio proviene de personas que son complementarias, no necesariamente iguales, por lo cual hacen afinidad. De aquí entendemos que las personas con las cuales normalmente hacemos afinidad son personas con un reflejo de nosotros mismos. Y esto es un pequeño hidush, explicado por la afinidad entre Isaac y Esav. De la misma forma como había afinidad entre Jacob y Rebeca, cuya bondad y clemencia era su cualidad común. Por eso, el primer hijo que salió del vientre de Rebeca fue rojo, o sea, Esav. Eso está en Bereshit, capítulo 25, versículo 25, porque representa el juicio severo de arriba o celestial de Isaac. Entonces, ojo porque es un hidush. El primero que sale es Esav. Esto es una metáfora. Representa el juicio o la Geburá celestial de Isaac. Eso es lo que significa el texto, que Esav cazaba para que Isaac comiera, y que era un cazador valiente ante Hashem. Esto está en Bereshit capítulo 10, versículo 9. Porque el acto de cazar se encuentra asociado al juicio severo. Entonces, cuando dice, Esav cazaba para que Isaac comiera, significa la afinidad hacia el juicio celestial que hacía Isaac con Esav. Recordemos que Isaac representa la restricción. Era un juez. El texto nos explica que y forcejeaban los hijos dentro de sus entrañas de Rebeca. Repito, forcejeaban los hijos dentro de sus entrañas de Ribca. Y dijo, si es así, ¿por qué he de ser yo? Así preguntó Rebeca. Y fue a inquirir de Hashem. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 22. Entonces dice que fue, ¿no? Rebeca. ¿Pero a dónde fue? Pregunta el Zohar. La respuesta es que Ribca fue a visitar a Shem y a Eber, grandes sabios, descendientes de Noach. Le explicaron que dos mundos se encontraban dentro de ella, entendiendo que el lado de Esav cabalgaba la serpiente, es decir, era Samech Mem, y del lado de Jacob estaba el lado del que monta el trono sagrado perfecto, la conciencia, Zeirampin, que está unido con Nukva, es decir, cuando el nombre de Yudke Vavke está completo. Es decir, quien haría el Shem de Yudke Vavke con Shaddai.
Jacob representaba esa columna central que es Yud Shin He Dalet Vav Yud He. La columna central, que por cierto fue el mismo nombre que meditó Yosef cuando vio la cara de su padre, Jacob, cuando fue acosado por la esposa de su patrón. Claramente dice el texto de el Zohar que Esav era la serpiente, maliciosa y con caminos retorcidos. Es decir, era hábil y astuta, como se menciona en Bereshit capítulo 3 versículo 1. Se está refiriendo a Esav desde el principio de Bereshit. Esta es la razón por la cual, con gran astucia, que Rebeca es la que induce a Jacob a ir tras la bendición de su padre. Y vamos a aclarar esto, que es muy importante. No es Jacob, repito, no es Jacob el que engaña a su padre propiamente, sino es Rebeca. Rebeca, Rivka, conocía los caminos torcidos de su familia, de donde venía, de Betuel y de Labán. Sabía que eran unos pillos. Por eso sabía y reconocía la forma de ser de Esav. Es decir, esa malicia con la que Rebeca se había rodeado y que nunca se influyó, ya la conocía. Por eso lo vio en Esav y aconseja a su hijo Jacob con astucia que engañe a su padre que estaba cegado por el amor a Esav. Y finalmente era con quien hacía afinidad para obtener su bendición. La gente comúnmente piensa que es Jacob quien toma esta decisión y no es así. Claramente el texto dice que Rebeca fue quien preparó el guiso, quien le consiguió las ropas a Esav y quien le dice, ve y toma la bendición de tu padre. Pues aquí hay un gran secreto. Y es que dice que Jacob nació y éste lo hizo agarrado del talón de Esav. Esto quiere decir que lo bajó por el talón. Es decir, que lo separó de la santidad por el lado de la contaminación, que es la parte baja del pie. Este es el secreto del texto. Y su mano prendida al talón de Esav, que está en Bereshit, capítulo 25, versículo 26. Porque puso sus manos en el talón para subyugarlo de la santidad. Mientras que Jacob preparaba ese potaje, y lo vamos a hablar más adelante, Jacob tenía una kavaná, una intención, donde meditaba acciones de la Torá. Por eso se lo dio a su hermano Esav, para que se lo comiera, para subyugarlo a través de la santidad. Pero aquí hay una enseñanza muy simple y muy profunda al mismo tiempo. Isaac dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esav. Todos nosotros llevamos la voz de un justo en nuestro interior, que es Jacob, para los que estamos en el camino de la Torá. Pero a través de nuestro cuerpo estamos atados a la serpiente hasta que la dominamos. Es exactamente la metáfora de la enseñanza del engaño de Jacob a su hermano Esav. Es el propósito de todos nosotros en la vida. Por ejemplo, hacemos creer a nuestro cuerpo que recibe alimento, pero en realidad no le estamos dando de comer. Con una oración transformamos el alimento en una conexión celestial. Hacemos creer al cuerpo que en la relación sexual recibe placer, pero en realidad utilizamos toda la emoción para hacer una conexión divina de gran magnitud con el Creador. Parece que hacemos negocios o que trabajamos, pero en realidad engañamos al cuerpo porque esto solo debe ser un mecanismo para conocer personas y hablar de Torá.
Espero que esta explicación novedosa nos permita entender mejor esta metáfora de Jacob y de Esab. Es decir, que a pesar de que Jacob representa la Sefirá Tiferet, tuvo que ser más listo que Esab para derribarlo, y es que así el lado izquierdo fuera desprendido de la santidad. Porque la palabra Jacob, además de tradicionalmente Ekev, que significa talón en hebreo, también está asociado con la palabra Yakeveni o Yakeveni, que significa suplantado. Es decir, que con su sabiduría debía suplantar a la serpiente y separarla de las cosas santas. Por eso era indispensable que no permitiera que la bendición de Isaac llegara a Esab y que éste tuviera dominio sobre todas las cosas de la tierra. Entonces, Jacob sabía que tenía que evitar que Isaac diera su bendición a Esab. A cambio, solamente tiene Esab dominio sobre la tierra cuando Israel no cumple su parte. Pero, como desgraciadamente estamos muy distraídos con cosas del mundo de Esab, normalmente ponemos, Hasbe Shalom, poca atención en las cosas celestiales. Entendemos que Jacob fue nombrado por el propio Akadosh Baruj Hu y lo llamó el Elohim de Israel. Esto está en Bereshit, capítulo 33, versículo 20. La palabra él, donde dice, y lo llamó él, ese él hace referencia a Kadosh Baruj Hu. Y de ahí que la frase, y Elohim creó a los grandes monstruos marinos, también llamadas serpientes, en Bereshit capítulo 1 y versículo 21, se refiere a los distintos niveles entre Jacob y Esab. Por un lado, la partícula él se refiere a Kadosh Baruj Hu, y los monstruos marinos se refiere a serpiente Esab. Aprendemos que por esta razón, el macho cabrío es sacrificado al inicio de cada mes en Rosh Hodesh, para que sea separado de la serpiente. Igualmente ocurre en Yom Kippur, y entonces la serpiente no puede hacer el mal. Por eso la frase de Vayikra, capítulo 16, versículo 22, y cargó el macho cabrío, Sair, que también significa peludo, como Esab, sobre él todas las iniquidades de ellos. Así lo dice, sobre él todas las iniquidades de ellos. Es decir, esta entidad es llamada maliciosa, porque acusa arriba e incita la mala acción abajo. Aprendemos que entonces la acción de Esab, por eso es llamada manipuladora, porque por un lado incitaba a las personas a hacer mal abajo y después les acusaba. Y así es como funciona la serpiente. Normalmente espera la reacción de nosotros para entonces ir a acusar. Esas son las personas que están asociadas al mundo de Esab. Cuando estamos hablando de la existencia de Jacob y de Esab, estamos hablando de la lucha entre la serpiente, es decir, el cuerpo o la percepción de los 5 sentidos, y la lucha de la fe verdadera. Esta es la metáfora entre estos dos caracteres. Es la lucha entre el cuerpo y la percepción de los 5 sentidos y la lucha de la fe verdadera. Eso es lo que peleaba dentro de las entrañas de Rivka. Pero eso es que no se trata de destruir el mal. No se trata simplemente de destruir el cuerpo, ni de ignorar el cuerpo o los 5 sentidos. Algunas religiones, quiero aclarar aquí, eso es una expresión personal, intentan suprimir el efecto del cuerpo de los 5 sentidos. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una habilidad y una astucia para dominarle.
lo que nos enseña es la astucia con la cual la mente tiene capacidad de dominar al cuerpo. Abraham e Isaac, dentro de su estereotipo, no requirieron esa astucia, porque Esav estaba del lado de la serpiente y no había venido al mundo. Pero Jacob, él sí era un terrateniente. Era el esposo de la Shejiná. Tuvo que enfrentarse a esa serpiente para evitar que gobernara y contaminara el templo de Jacob, que es Nukva, que es Malhut, es decir, la columna central que se precipita al mundo físico. Por lo tanto, Jacob sí tuvo que luchar con él y le compró su primogenitura y sus bendiciones. Es decir, le quitó su parte en este mundo para que no habitara en medio del pueblo de Israel. Pregunta, ¿entendemos la metáfora? Es decir, el pueblo de Jacob debe tener el dominio y las bendiciones sobre el cuerpo y los 5 sentidos mediante la astucia y el ingenio. Esa es toda la metáfora del engaño de Jacob a Esav. No es la historia que nos plantan. Claro que existió la historia, pero lo importante es la enseñanza que nos deja para hoy en día. Y luego viene una parte compleja de interpretación en el Zohar, que es el Midrash Anelam. El Zohar nos expresa que la frase, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, está relacionado con el versículo, las mandrágoras otorgan una fragancia, que viene en el Shir Hashirim, capítulo 7, versículo 14. Esto se refiere a que las generaciones de Isaac provienen de su hijo Jacob, de donde nace el pueblo de Israel, que es un estado de conciencia que caracteriza a los justos. ¿Se acuerdan que las mandrágoras fue algo que negociaron Rachel y Lea, y donde de ahí una de ellas tuvo la oportunidad precisamente de tener un hijo más? Bueno, pues este aspecto de las mandrágoras se refiere a un estado de conciencia que caracteriza a los justos. Los sabios enseñan que Akadosh Baruj Hu levantará a los muertos y sacudirá el polvo de ellos. Está hablando literalmente de la resurrección de los muertos, es decir, de los justos que ahora son sacudidos del polvo y se encarnan dentro del pueblo de Israel. Entonces derraman o se derrama toda clase de fragancia sobre ellos en el Gan Edén, en el jardín del Edén, a donde son elevados. Por eso nos habla que las mandrágoras otorgan una fragancia. Es decir, está hablando de que los justos son elevados al Gan Edén y eso es como si fuera un olor agradable. Nos dice el Zohar que no lean Dudaim, que son mandrágoras, sino más bien Dodim, es decir, son el cuerpo y el alma, porque representan a aquellos que han hecho la paz y que son como amantes del cuerpo y del alma. Dodim son aquellos que traen el amor al mundo, crean amor en el mundo y le otorgan fragancia, pues conocen y reconocen al Creador. Aquí nos está hablando de las características de cómo reconocemos a las generaciones de Isaac. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son esas generaciones? Repito, personas que son aquellos que son amantes entre el cuerpo y el alma. Han hecho la paz entre ambos. Traen amor al mundo, crean amor en el mundo y otorgan una fragancia, pues conocen y reconocen al Creador. Está hablando de las características de los justos. A eso se refieren las mandrágoras. Se trata
de almas que son merecedoras del mundo por venir, del Olam Abba, pero también por sus acciones dignas, donde todas están designadas para bajar y para entrar en los cuerpos que son preparados para ellas. Estoy hablando de lo que es la resurrección de los muertos, que es el encarnamiento de almas en personas adultas, vivas, no un tema de zombies, ya lo hemos comentado. Son almas que pueden elevarse al Olam Abba, pero que son dignas de bajar y vivir en el Olam Hazé. Eso es la resurrección de los muertos. Almas de justos que podrían estar en el Olam Abba, pero a cambio son dignas de vivir y venir, bajar al Olam Hazé. A diferencia de los demás cuerpos, el ángel Dumá proclama a Kadosh Baruj Hu y dice: todos estos fueron aquellos que fueron enterrados hace mucho tiempo y aquellos que fueron enterrados hace poco, que guardé para ti. Tómalos en cuenta. O sea, son aquellos que no están bajo el dominio del ángel de la muerte. Esos son los hijos de Israel. Esas son las generaciones de Isaac, los hijos de Israel, de Jacob. Qué tarea más importante. Por el contrario, Kadosh Baruj Hu se regocija en ellos y deja que su Shejiná more entre ellos, y son la razón por la cual este mundo perdura. Son las generaciones de Isaac el gozo de esplendor de la Shejiná, de la presencia divina en este mundo. Por eso nos habla de la generación de amor entre ellos. ¿A eso se refiere? Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Son las generaciones que en su momento llenarán de júbilo y risa en la era del Mashiach. Por eso, Isaac significa risa, porque el alma engendra alegría y risa en este mundo. Esas generaciones de risa, esas generaciones de júbilo, son los que se encarnan en este mundo. Ellos disfrutarán de un gran banquete que es el esplendor celestial. No es una comida ni una bebida de este mundo, pues Moshe, esa gran alma, no comió pan ni bebió agua. Se trata de los secretos más antiguos que no fueron revelados al hombre desde el día en que fue creado. Estamos hablando que en la época del Mashiach serán revelados secretos inauditos, nunca antes revelados para todos ellos, de donde Akadosh Baruj Hu erradicará la presencia de la serpiente en este mundo y la conciencia impulsiva en el hombre. Entonces, ¿de qué estaban hablando Rebeca y Rachel? Estaban hablando de erradicar la serpiente. Estaban erradicando ese mal aroma y sustituirlo por el buen aroma de la conciencia de los justos que traen amor a este mundo y que se revelarán en la época del Mashiach. Qué oscuro a veces es un solo significado de una palabra dudaim, mandrágoras en la Torá. Lo que se llama el banquete de los justos se refiere al banquete del Leviatán o Liviatán, que es la Torá, donde, dice el Zohar, beberán buen vino embodegado, es decir, secretos que están guardados, secretos antiguos que nunca han sido revelados, preservados desde el tiempo de la creación. Y en Vayikra, capítulo 26, versículo 5, dice: comerán su pan hasta saciarse. Se refiere a aquellos que por amor a la comida, se refiere al estudio de la Torá, sacrificaban sus vidas por morir o para morir por su mano. No estamos hablando de un sacrificio de muerte, sino que dieron el tiempo de su vida para el estudio de los secretos, que son los que alimentan el alma. Son aquellos que alimentan su alma de los versículos de la Torá. Hombres sabios que en su momento dijeron que se alegrarán
y comerán de ese banquete. Por lo tanto, entendemos que las personas sufren el exilio, es decir, el exilio del conocimiento, por amor a ese banquete. Es decir, los justos se dan cuenta del sufrimiento de la gente y se sienten alejados de ese gran banquete, de esa gran comida que es la Torá, viviendo en este mundo. Por eso se bebe en ese banquete vino, es decir, secretos de la Torá que generan alegría y risa. Estas son las generaciones de Isaac, porque los justos reirán en el futuro. Isaac significa, o su raíz es, la risa. Abraham procreó a Isaac, quiere decir, Abraham procreó la risa, que es la virtud del alma que representa a Abraham, la que procrea esa risa y alegría en este mundo a través de los justos. Viene una lección importante. ¿Por qué es necesaria la columna izquierda? La columna izquierda se refiere a Isaac, cuando la columna izquierda representa el deseo de recibir. Entonces quiere decir que las generaciones que están asociadas con Isaac de risa y de alegría están asociadas al deseo de recibir. Pero es que explica el Zohar que sin el deseo de recibir por parte del hombre, el Creador no podría dar y compartir su bendición infinita. Por lo tanto, aprendemos que el deseo de recibir es bueno. Todos los deseos de recibir son buenos y existen para ser aplicados hacia el Creador, no hacia el hombre. Ahí es donde está la discordancia, ahí es donde está la incongruencia. El deseo de recibir es hacia el Creador, no hacia el hombre. El problema es que el Satán, o sea, Esav, los manipula de una manera egoísta, es decir, solo el deseo de recibir para sí mismo. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. El deseo que surge en la relación conyugal es poderosísimo, pero es el deseo de conectar, de recibir bendición del Creador. Pero la persona que es egoísta, lo que simplemente recibe es deseo para satisfacerse a sí mismo. Y el extremo de ese deseo es lo que hace la demonia L-I-L-I-T, donde procura el deseo del hombre, que ya ni siquiera necesita una pareja, simplemente se satisface a sí mismo. El trabajo espiritual del hombre es oponerse a la influencia del Satán. No es matar el cuerpo, no es matar el deseo, no es matar la percepción de los 5 sentidos. No, es oponerse a su influencia y expresar nuestro deseo de recibir hacia las bendiciones del Creador, expresando el deseo de recibir para compartir. Es decir, recibimos del Creador para compartir con los demás sus bendiciones. Ese es el propósito de la columna izquierda. Y respecto a lo anterior, regresa con la explicación del versículo. Y Isaac tenía 40 años. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 10. Lo cual está asociado a un versículo del Shir HaShirim, que está en el capítulo 1, versículo 2. Béseme con los besos de su boca. Entonces, a ver, vamos a analizar. Isaac tenía 40 años, béseme con los besos de su boca. Qué oscuro. Esto significa que los ángeles y nosotros estamos hechos de lo mismo. Pues el hombre en realidad es un ángel encarnado en un cuerpo. Pero esto va más allá. Significa que Akadosh Baruj Hu puso un aspecto de juicio y un aspecto de misericordia que solo puede convivir en el hombre que tiene un cuerpo. Por lo tanto, en el hombre hay un Jacob y hay un Esav. Conviven el bien y el mal en ese lugar.
Isaac tenía 40 años. Quiere decir que dentro de nosotros hay un aspecto de juicio y un aspecto de misericordia. 40 es un código para distinguir la capacidad que existe entre el uno y el otro, juicio y misericordia. El Creador es pura misericordia. Por eso cuando nosotros ascendemos a meditar al nivel de Atzilut, ascendemos o accedemos a un mundo donde no hay sufrimiento. Pero fuera de ese nivel, es decir, fuera del Creador mismo, ojo lo que estoy diciendo, fuera de ese nivel, fuera del Creador mismo, todo aspecto tiene un juicio y tiene un aspecto de misericordia. Hay una dualidad. Entonces, la única forma en que no haya juicio es estar en el mismo aspecto del Creador. Esto es un detalle importantísimo. Entonces, el cuerpo es Malhut y el alma está asociada con Biná, pero conviven juntos. El cuerpo hace afinidad con Malhut y el alma hace afinidad con Biná. Justamente podemos argumentar que los ángeles no tienen cuerpo, por lo tanto no tienen la capacidad de unir estos dos aspectos dentro de sí mismos. Sin embargo, el alma del hombre sí tiene el mismo atributo de conexión con el alma que tienen esos ángeles. Por lo tanto, nosotros sí podemos vincularnos con el mundo físico y con el mundo angélico. Este aspecto que habla, béseme con los besos de su boca, está relacionado, es decir, bésenme con los besos de su boca. Hace relación a los besos de su boca, relacionando que los ángeles y el hombre procede de la misma boca, que es Biná. De ahí nace todo el mundo espiritual. Por lo tanto, el hombre sí tiene la capacidad de influir el mundo espiritual cuando conoce el mundo angélico. Pero cuando no conoce el mundo espiritual, pues simplemente está en un aspecto de juicio exclusivamente. Por lo tanto, en Devarim, capítulo 25, versículo 3, está escrito también con respecto al código 40. 40 azotes pueden darle y no excederse. También el viaje de Israel fue completado en el 40º año. Este código de 40 es cuando el cuerpo reacciona para conectar con el alma. De la misma forma, hace referencia a la resurrección de los muertos. Es el momento cuando los cuerpos se levantan del polvo, es decir, cuando los justos encarnan dentro de un cuerpo y entonces prevalece un mundo de misericordia y paz sobre la tierra. Por eso es que Isaac conoce a Rebeca cuando tenía 40 años. Es decir, en ese momento, Rebeca representa el cuerpo del patriarca y es cuando el cuerpo estaba preparado para él, para Isaac. Porque en ese momento, la unión de ellos se refiere a la añoranza que existía por unirse a la Shejina. Esta añoranza es el deseo de los justos de unirse a un cuerpo en la época de la resurrección de los muertos. Es el deseo del alma de unirse en una añoranza para efectos de gobernar en una unión correcta con el cuerpo. Esto es lo que significa el versículo: bésenme con los besos de su boca. Shira Shirim, capítulo 1, versículo 2. Bésame quiere decir nútrame. Se refiere al deseo de nutrirse de los secretos, de atributos divinos. Sin embargo, podríamos decir que Rivka es hija de Betuel. Este es un aspecto muy interesante. Betuel también es Bat El, hija de Dios.
Pero explica el Zohar que Betuel no es uno de los nombres de Malhut, sino que él es como la cabeza de una serpiente, que es engañosa. Nos está diciendo entonces que Betuel, vuelvo a repetir, es la cabeza de una serpiente, y si Ribka es la hija de Betuel, nos está diciendo que Rebeca es la hija de la serpiente, de un ser que representaba la mentira y el engaño. Y curiosamente, nos dice que está asociado al hueso luz, que es el hueso donde se mantiene la memoria acásica. El hueso luz es imputrescible. Por eso se parece a la serpiente. Porque ese hueso es como si nos engañara. Porque a diferencia de todos los demás, no se descompone. Nos engaña porque es más fuerte que todos los huesos. Luego entonces hace una analogía preciosa el Zohar, donde Rebeca es como el hueso luz, porque era más fuerte que todos los demás huesos, era más fuerte que todos aquellos que le rodeaban para no dejarse influenciar. Pero al mismo tiempo proviene de un mundo de mentira y de engaño, porque la esencia de Rebeca está rodeada de un engaño, como es Betuel. Por eso es llamada hija de Betuel el arameo. Esto es una gran revelación oculta que nos explica el Zohar, y esto es un hidush. Hija de Betuel el arameo quiere decir que nosotros también nacimos de un cuerpo que representa a la serpiente. Pero cuando somos fuertes, aprendemos a resistir el deseo de recibir egoísta. Y aprendemos que vivimos dentro de un cuerpo para aprender a recibir la beneficencia del Creador y poder compartir con otros. Eso es el caso de Rebeca. Rebeca significa esto. De la misma forma, el hueso luz es engañoso. Vino de un mundo engañoso. Es decir, no se pudre como el resto de los demás. Es más fuerte, pero no se pudre. Es decir, del mundo de Padam Aram, porque ese hueso es como si fuera la cabeza de una serpiente, porque la espina dorsal tiene la forma de una serpiente, y este hueso se une hacia la nuca como la cabeza de dicha serpiente. La hija de Betuel el arameo es el hueso engañoso de la espina dorsal, porque vino de un mundo engañoso. Dice el Zohar respecto de Padam Aram, dice, no leas Aram, sino Ramai, engañoso, y no entendamos tampoco Padam, sino su similitud Padamá, que significa una pareja, es decir, una pareja engañosa, porque eran dos engañadores, Betuel, su padre de Ribka, y Labán, su hermano de Ribka. Ese es el secreto de Padam Aram. Entonces leemos Ramai Padamá, es decir, una pareja engañosa, que significa la engañosa inclinación al mal de Labán y Betuel, que en el futuro, cuando sea eliminada de la faz de la tierra, entonces será la tierra como Labán, blanca, pues Akadosh Baruj Hu lavará y limpiará a la humanidad de sus impurezas. Acabamos de explicar el secreto de Betuel, de Labán y de Padam Aram. Asociado con el concepto anterior, nos explican que las dos hijas de Lot simbolizan las dos fuerzas del cuerpo
que despierta la inclinación del mal. Recordamos que está Samech Mem y su esposa. Uno es el deseo de alejarse de la Torá hacia otras cosas, y el otro es el deseo egoísta. Dice que estas dos están relacionadas con el escrito: Labán tenía 2 hijas, pero es como si estuvieran bañadas, ya no eran tan impuras. Por eso era o es llamada Labán, blanca. Explica el Zohar que ellas ya no tenían el poder de hacer el mal o despertar la inclinación del mal. ¿Y quiénes eran estas hijas? Una era Lea, porque dice Lea era fastidiosa. Lea, con acento en la A, por su perversidad y maldad. Mientras que Rachel, la más joven o pequeña, no tenía poder para provocar. Por eso está escrito como una oveja, y en hebreo dice Rachel. Ante sus esquiladores es mansa. Esto está escrito en Yeshaya capítulo 53, versículo 7. Esto quiere decir que Lea y Rachel ya no absorbieron la misma maldad que provenía de Labán. Pero Lea era fastidiosa y Rachel era mansita. Lot fue maldecido y corrupto, pero después Labán fue limpiado. Las hijas de Lot eran fuertes y cada una tenía su fuerza individual del propio Lot. Ahora, en el caso de Labán, la mayor era de Lea, que también significa Lea, fatigada, sin fuerza, débil. Sin fuerza, es decir, fatigada de sus actos anteriores. Y la segunda, Rachel, que era mansa, es decir, no eran ambas como al principio. Esto explica por qué Isaac tuvo que implorar por su esposa porque era estéril. Le dice, ¿y por qué eres estéril? Debido a que la inclinación del mal no tiene su fuerza en el mundo. Es decir, hay un deseo de recibir que es muy bueno y lo activamos a través de la oración, que es el deseo de recibir del Creador. Por eso cuando Isaac activó ese deseo de recibir a través de la oración hacia el Creador, transformó la esterilidad de Rebeca en algo fértil. Porque está escrito, imploró a Hashem y su esposa Rivka concibió. Luego entonces entendemos que el deseo de recibir, cuando está dirigido hacia el Creador, es algo bueno. No así cuando lo transformamos en egoísmo, que es el deseo de recibir para sí mismo. Aprendemos que Isaac no imploró para sí mismo, sino para su esposa. Entonces aprendemos que la mejor forma de utilizar este deseo de recibir es cuando oramos por los demás. Es decir, estimular nuestro deseo de recibir para dar a los demás. ¿Cuándo el hombre controla ese deseo de recibir? Pues solo cuando quiere, cuando sabe controlar su deseo de copular. ¿Cuándo el hombre entonces controla su ego? Cuando sabe controlar su deseo sexual. Cuando el hombre llega a controlar este deseo, es un indicio bien claro que sabe controlar su deseo de recibir. Porque no está asociado ya a un deseo de copulación en beneficio de sí mismo y de su cuerpo, sino de unión con su esposa para efectos de recibir del Creador. Todo esto es la metáfora para comprender la transformación de un corazón duro en un corazón tierno. Porque está escrito, y sacaré la carne de ustedes, el corazón pétreo, y les daré un corazón de carne.
Todo esto es la metáfora de transformar la esterilidad de Rebeca en algo fértil. Esta frase, quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón que está hecho para engendrar hijos, es decir, para formar una descendencia, ya sean hijos físicos o hijos espirituales. Porque ese es el deseo que se despierta al momento de la copulación en lugar de la inclinación del mal. Luego entonces, una pareja quizá ya no puede tener hijos físicos, pero entonces le aparecen hijos espirituales. Pero también en el momento en que nosotros estamos haciendo esta copulación entre el mundo físico y el mundo espiritual, también aparecen los hijos espirituales. Por lo tanto, este deseo de recibir sí es muy válido. Entonces pregunta el Zohar, ¿por qué mediante el estudio de los sabios de la Mishnah no se elimina el mundo o del mundo la inclinación del mal? Y responde, porque se necesita en el mundo la inclinación del mal. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué el estudio de los sabios no elimina la inclinación del mal? Y dice, porque se necesita la inclinación del mal, tanto como se necesita la lluvia, porque sin la inclinación del mal no existiría el gozo del estudio de la Torá en el mundo. Luego entonces aprendemos que esto es una gran enseñanza, pues la inclinación del mal está diseñada para crearle problemas al hombre, para que éste tenga que acercarse al estudio de la Torá, que es lo que le devuelve su cercanía al Creador. Y ahí es donde el Creador puede pilotear su creación nuevamente. Así el hombre ya no vuelve a ser corrupto como antes, pues un buen corazón es el fundamento del cuerpo y del alma también. Y por eso en Devarim, capítulo 6, versículo 5 está escrito, y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, porque corazón en hebreo, lev, es la esencia de todo. Y sabemos que la Torá empieza por la letra Bet y termina con la letra Lamed, que forma la palabra Lev. Luego entonces aprendemos algo hermoso que ha enseñado mi maestro. Akadosh Baruj Hu permite que exista la inclinación del mal en este mundo y creó esta creación, el universo, para que nos diera problemas. Luego entonces los problemas son una herramienta para acercarnos al Creador. Y para eso utilizamos la Torá, que es el manual para saber cómo tratar esos problemas. Por lo tanto, aquel que no estudia Torá no tiene la más remota idea de cómo resolver sus problemas y vive dando palos de ciego para un lado y para el otro. Intenta resolver un problema y le aparece otro problema y otro problema porque no sabe ir hacia el mundo de arriba, que es donde no hay división, donde no hay un estado de juicio, sino que todo es misericordia. Y no sabe bajar ese estado de misericordia al estado de juicio que es este mundo. Todo esto es el aprendizaje que nos da la Torá. Entonces, pasamos a otro tema, donde viene una analogía muy diferente, donde Esaú y Jacob son comparados con los órganos interiores del hombre. Cuando dice que Rebeca sentía que los hijos forcejeaban dentro de ella, tiene una explicación en el Zohar donde Rabbi Kahaná decía que se tratan del hígado y el corazón, que son los dos principales que sustentan al cuerpo, a pesar de que el cerebro es lo que liderea la cabeza. Pero explica que 2 naciones están en tu vientre y 2 pueblos. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 23.
El cerebro no se encuentra en el vientre, por lo tanto se refiere al hígado y al corazón. Decodificando, sabemos que el hígado representa las vísceras, las emociones bajas. Ese es Esav, y es la parte gravitacional del cuerpo, porque se necesita esa fuerza para materializar. Mientras que el corazón es el lugar donde se hospeda el alma, donde surgen las emociones, donde estas se refieren o se transfieren las emociones a todo el resto de los órganos. Por eso representa la Sefirá Tiferet, el corazón, porque está conectada por todos los canales al resto de la Sefirot del árbol de la vida, de la misma forma como del corazón fluye la sangre a todos los rincones del cuerpo. Está escrito que el mayor servirá al menor. Se refiere al hígado, porque el hígado es más voluminoso y más grande, el cual sirve al corazón, que es más pequeño, porque el hígado recibe la sangre y la sirve al corazón. Explica que el primer hijo de Rebeca salió pelirrojo. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 25. Rabbi Kahana explica que el hígado es el primero y es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque es el primero en tragar la sangre de todo el alimento, el primero en la sangre, pero no el primero en la creación. Porque en un bebé, primero nace el corazón y el hígado nace después. ¿Qué fue lo que le dijo Esav a Jacob? Vean qué hermosas metáforas nos explica el Zohar. Le dijo Esav a Jacob: dame de tragar ese plato rojo. Sin embargo, ese potaje lo había cocinado Jacob ocupando pensamientos profundos y pensando en la Torah. La palabra potaje es nazid. Esto está en Shemot, capítulo 18, versículo 11. Y dice: ellos fueron presuntuosos. En hebreo, zadú. Se traduce como ellos pensaban. Por lo tanto, la palabra nazid y zadú están relacionadas. Significa que el corazón piensa y contempla la Torah. Ese fue el caso de Jacob. Él contemplaba el guiso rojo. Es como el corazón que contempla la Torah. En cambio, dice: y vino Esav, dijo a Jacob: dame de tragar, te ruego, ese potaje rojo. Como diciendo de esa forma, es como devoro la sangre y la transmito a otras partes, porque desfallezco sin alimento y sin bebida. El corazón le contesta: dame lo primero y lo más selecto de lo que tragas. Dame la primogenitura. Es decir, el corazón contempla el alimento, pero el hígado lo traga. El corazón piensa qué comer y cómo comerá, y el hígado lo traga simplemente. Por lo tanto, también hay una analogía entre el corazón y el hígado y su papel en el cuerpo con relación a Jacob y Esav. Y aprendemos que ese potaje tiene lentejas o contenía lentejas. ¿Qué son esas lentejas? Explica el Zohar. Son redondas como un círculo, porque así es el hombre que gira alrededor de su mundo y no se desvía de su camino, aunque le ofrezcan todo lo que es bueno, precioso, perfecto, de cualquier forma. Y sin embargo continúa con los hábitos mundanos de comer y beber y no cambiará. Es decir, la persona normalmente tiene un círculo de vida que no modifica nunca. Un ejemplo: ¿a cuántas personas les hemos ofrecido la enseñanza de los secretos del cielo y prefieren continuar con su círculo de vida? Pocos,
muy poquitos, incluso, de verdad, son aquellos capaces de cambiar la forma de cómo siquiera comen y beben, mucho menos caminan en su vida hacia un mundo en un sentido superior.